Hace aproximadamente 3 meses, sometimos a juicio a uno de los peores juegos de Sonic hechos en la historia, el Sonic Blast para la Game Gear, el cual fue encontrado culpable de darme náuseas, literalmente hablando, y de constituirse una mancha negra en la ya controvertida historia de la mascota de Sega. Si deseas conocer el porqué de esa aseveración, te invito a que veas ese vídeo, te dejaré el enlace en la descripción. Seguimos. Por mucho tiempo, entre los que me incluyo, deseábamos que, ya fuera por parte de la propia Sega o algún fan, hicieran algo por este juego, como fue el caso de Triple Trouble, y realizara algún remake que compusiera todo el desastre que constituía esta entrega de las aventuras de Sonic, hasta que por fin tuvimos que esperar 27 años para poder jugar de forma digna este juego. ¿Quieres ver cómo quedó? Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Y el aquí, su nombre es Sonic Blast Next. Un intento de rehacer el nefasto juego original y presentarlo como si hubiera salido en consolas más potentes como Saturn o PlayStation, es decir, un hardware capaz de presentar gráficos pre-renderizados de buena forma. Su creador, Char, inició el proyecto hace unos 2 o 3 años, pero lo suspendió debido a que estaba ocupado desarrollando el framework Sonic World Next, el mismo marco utilizado para realizar este remake, usando a su vez funciones del lenguaje de programación para videojuegos Godot, y como dice su mismo autor, es una mezcla de lo nuevo con lo viejo. Como en el juego original, tenemos la opción de escoger a Sonic o a Knuckles, y al primer contacto visual notamos la increíble mejora en materia gráfica con respecto al original, presentando unos escenarios muy bien detallados, definidos y coloridos. Claro, estamos comparando una portátil de 8 bits de los años 90 con la tecnología actual, pero aún así no quita que los gráficos pre-renderizados se ven francamente bien, sin perder ese aire retro propio de consolas de 32 o 64 bits de la época. Tanto el modelado de Knuckles como el de los enemigos lucen genial, no así el de Sonic, que es bastante feote. Siendo este un remake, me hubiera gustado que se hubiera hecho algo mejor. El aspecto musical está muy bien logrado. Se ha hecho un remix del tema original de Green Hill Zone y ha quedado magnífico. Un detalle agradable es cómo suena el puente xilófono, que cambia el sonido con respecto al original, y ahora suena la melodía de cuando agarras una vida extra. En lo jugable, Knuckles se mantiene intacto, pero Sonic sí ha sufrido cambios. Empezamos con la eliminación del doble salto en detrimento del drop dash o dash en el aire. Eso hace que muchas veces, sobre todo a los que jugamos al original, fallemos al querer alcanzar una plataforma. Será cuestión de acostumbrarse. Además de esto, también están presentes el Spin Dash y el Super Peel Out. Respecto al juego, destaco la imposibilidad de subirse a las palmeras como en el original. Y lo mejor de todo es la ampliación del campo de visión, que es algo que es muy pero que muy de agradecer, ya que era uno de los peores aspectos del título original. Entre los puntos a mejorar son que el juego lo sigo sintiendo lento, algún fallo de colisión que al ser golpeado y mientras parpadeamos a veces no podemos agarrar anillos, y que el único jefe es demasiado fácil ya que puede ser golpeado en cualquier parte. En cambio en el original tenías que darle en la cabina. Aparte de esto, poco más se puede decir ya que solo podemos jugar un nivel. Eso es todo lo que le dio tiempo a hacer al desarrollador, aún así va por buen camino. En conclusión, un excelente remake que mejora y por mucho todo lo que fue el nefasto Sonic Blast de la Game Gear. Nos quedamos con ganas de más. Solo esperemos que el proyecto siga adelante y tengamos el juego completo en un futuro no muy lejano. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este estupendo remake del infame Sonic Blast? ¿Te gusta más el original? ¿Estás bien de la cabeza? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, cuando te digan "lo de antes era mejor", pero en cuanto a Sonic Blast, por favor, no crean eso. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.